Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos, un placer para nosotros compartir este inicio laboral martes 3 de febrero del año 2026. Abrazos a todos los que nos sintonizan en cualquier lugar de la República Dominicana, nuestro hermoso país, igual a aquellos que lo hacen fuera del mismo a través de las distintas plataformas internacionales. Gracias por acompañarnos. Y formalmente los buenos días a nuestro compañero, don Randy Ortiz y Terrero, que está trabajando a distancia durante un par de días por razones ajenas a su voluntad, como se dice en el famoso cliché. La Junta de Aviación Civil aprueba la reactivación de vuelos entre República Dominicana y Venezuela. Ambos países emitieron un comunicado o comunicados informando sobre la reciente decisión que los vuelve a conectar por la vía aérea, y los venezolanos residentes en República Dominicana entienden esto como un gran alivio para ellos. La República Dominicana refuerza su proyección en la cumbre de gobiernos. El evento comienza justamente en el día de hoy, martes 3, con la participación del presidente de la República y una delegación que le acompaña. Estados Unidos, por su parte, pide aplazar la vista del caso de Nicolás Maduro y su esposa. La sesión estaba prevista o está prevista todavía para el próximo 17 de marzo, pero las autoridades de Estados Unidos están pidiendo que se mueva para el día 26 de este mes. Y Daniel Toribio dice que se crece menos y la comida sube más en la República Dominicana. Parte de las informaciones de la primera parte y otras también de esta mañana boreal. Tenemos al camarada Ortiz. En breve lo tendremos compartiendo con ustedes. Señores, la temperatura en Santiago en el día de hoy amaneció en 17 grados centígrados, una de las más bajas de los últimos tiempos. En el caso de la ciudad de La Vega, con 18 grados, en Puerto Plata con 21 grados, Santiago Rodríguez con 16, Jarabacoa con 15, Constanza con 12 grados centígrados, el Distrito Nacional también amaneció con 20 grados en el día de hoy, La Romana con 21 y Dajabón con 18, igual que la ciudad de Mao en la provincia de Valverde, Montecristi con 21 y Río San Juan con 21, Sosúa con 21 grados centígrados, Punta Cana con 20 grados centígrados, Azua con 20 grados, y Pedernales, igual que Barahona, con 21 grados centígrados. Se mantendrá esta ola de frío que está afectando no solo la República Dominicana, sino prácticamente todo el área del Caribe. Bueno, ampliamos entonces la información en lo que logramos la comunicación con el camarada Ortiz. Ready. Don Randy, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días, Heriberto, buenos días a todos los que nos acompañan en este día. Y como todos los días, agradecemos esta sintonía. Aquí estamos. Adelante, porque estábamos esperando el contacto para darle entrada y como siempre su primer turno. Bueno, mira, parece ser que las autoridades monetarias, económicas del país
tienen una mejor perspectiva para este año que lo que ocurrió el año pasado. El Banco Central de la República Dominicana da fe, certifica y da fe, como dicen los notarios, de que para este 2026 hay una perspectiva de crecimiento de un 4%. Que bueno, obviamente creo que aún así hay una estimación un poco conservadora, porque uno esperaría subir a un 5, pero bueno, eso es una visión. Otros dirían, bueno, pero si terminamos en 2 y vamos a subir a 4, pues sencillamente se cree que todo va a volver a empezar. Si terminaríamos un 4 este año como se presenta, como presentan las autoridades del Banco Central, sería una gran cosa. Hay estimaciones también de la CEPAL que llaman la atención. La CEPAL considera que el crecimiento será un 3.6, camaradas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué llama la atención? Porque antes de finalizar el año pasado, pues la CEPAL era la que tenía la proyección más alentadora. Ella hablaba de un 4, pero ahora solo se quedó en un 3.6. También el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, proyectan el crecimiento. Bueno, el Banco Interamericano le pone un poquito más, 4.5% de crecimiento. Ojalá todo pase así. Solo que hay un elemento que es el que quizás llama la atención, y es que se espera que este crecimiento se sostenga principalmente en una mayor inversión de capital, con lo que eso genera, lo cual sería muy bueno. Pero hay una variante que es el precio del oro, que está muy alto, y que se mantenga como hasta ahora bajo el precio del petróleo. Ya con esa no podemos contar, porque cualquier guerra, cualquier situación, bueno, que las guerras a veces tumban los precios del petróleo, a uno le conviene, aunque uno no quiere que haya guerra. Pero si no hay la guerra y se logran algunas estabilizaciones, bueno, pues el petróleo entonces podría subir. Así es que vamos a ver qué pasa, porque hay buenas esperanzas, pero también hay ciertas amenazas. Mira, decía justamente el profesor Julio Andújar, mi estimado profesor, que cada año para esta época se hace generalmente este tipo de proyecciones. Y él plantea que los organismos internacionales, sobre todo en el área económica, en las proyecciones que hacen, generalmente comienzan siendo más optimistas que las mismas autoridades interna de los partidos, o sea, en este caso, las autoridades dominicanas, que la proyección de crecimiento que ha hecho el Banco Central para este año 2026 es de un 4%, y el Banco Mundial un 4.5%, como tú señalabas. Y él decía, bueno, que eso generalmente sucede porque los organismos internacionales como que son optimistas, y las informaciones que manejan a nivel global hacen que esas proyecciones generalmente estén por encima un poquito de lo que son los fundamentos que toman los bancos centrales, sobre todo el Banco Central de la República Dominicana, para estas proyecciones que se hacen de crecimiento. Dice mi querido profesor don Julio Andújar que cada año distintas organizaciones nacionales e internacionales, así como analistas y economistas de instituciones privadas, hacen públicas sus proyecciones sobre el crecimiento de la economía. Es común en estos ejercicios observar un mayor optimismo en las previsiones de los organismos internacionales que en las proyecciones nacionales, algunas de las cuales
tienen como hábito o costumbre, sin mayor sustentación técnica o basado en apreciaciones, presentar escenarios marcadamente también pesimistas a lo interno de los partidos políticos, de los países ya evaluados. Pero, como usted dice, camarada, ojalá que la proyección se dé y que las próximas revisiones que se podrían hacer en marzo, al cierre del primer trimestre de este año 2026, nos digan, en vez de 4 va a ser un 5 y en vez de 4.5 va a ser un 5.6. Ojalá que así sea. Bueno, yo no sé si un factor interno modificaría esa expectativa. Y me refiero a que ya a partir de ahora entra en vigencia la segunda parte del aumento del salario mínimo, el 8% que quedó pendiente. Esto fue anunciado ahora por el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, y obviamente no sabemos si como se perdió parte del aumento del salario porque hubo un nivel de inflación, o tal vez la inflación no elimina esta segunda parte porque hay niveles, por ejemplo, de los que van a tener un aumento, que son los de las grandes empresas, el salario mínimo de las grandes empresas, que se sabe que es 29.888, pues en base a lo que le corresponde. Ese aumento ahora sería de 4.998 más, ¿verdad? Y así se van agregando en menor proporción los salarios mínimos de la empresa mediana y de la pequeña, que a su vez empujan los otros salarios, los que quedan cerca. Y eso podría ayudar un poquito en el sentido de que el que gana más demanda algo más. Pero habría que ver, porque ha habido mucha queja con el alza de algunos productos, las carnes de pollo, elementos que son básicos en la dieta dominicana. Habría que ver si transcurrido el primer tercio del año ya hay indicadores que tiendan a refrendar, aunque sea una tendencia, ¿verdad? Porque el primer tercio es muy poco, que la economía se va a recuperar en la proporción en que plantean los organismos internacionales y la estimación interna del Banco Central. Ayer hablábamos al inicio del programa, específicamente tú tratabas el tema de la reanudación de vuelos de pasajeros y cargas con la República Bolivariana de Venezuela, que esto, por supuesto, estaba a la espera de la ratificación por parte de los organismos correspondientes, como es el caso de la Junta de Aviación Civil. Bueno, pues en el día de ayer, en una sesión extraordinaria, la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana aprobó la reactivación de vuelos comerciales y de cargas desde y hacia la República de Venezuela y la República Dominicana. Y también ayer se anunció la apertura en los próximos días de los consulados de Venezuela en República Dominicana, igual el consulado de República Dominicana en Venezuela. Hay que recordar que esta situación venía desde julio del año 2024, casi año y medio aproximadamente, de que se suspendieron los vuelos entre República Dominicana y Venezuela por declaraciones que se dieron con relación a la situación política de Venezuela y la reacción de las autoridades de ese país. Pero reitero, ya está aprobado oficialmente la reanudación de los vuelos con Venezuela, tanto de vuelos de pasajeros como de cargas y correo. Todavía eso se usa. Así, hasta ahora los vuelos o las compañías aéreas que están autorizadas, porque son las que tenían tradición en los vuelos entre nosotros y Venezuela, son
la ruta aérea C/A, que se conoce como RUTACA, las líneas aéreas de Servicio Ejecutivo Regional, con su sigla LASER, no sé por qué LASER, y Turpial Airlines C/A, así como Avión Airlines C/A. Mientras que las aerolíneas dominicanas que vuelan a Venezuela son Red Air y Sky, que es una línea de las líneas nuevas dominicanas. Y la República Dominicana no tiene un gran parque de aeronaves, y la más grande de las aerolíneas dominicanas no vuela a Venezuela. Entonces, vamos a ver si esto también se dinamiza y cómo también mueve la economía, porque es que hay muchos dominicanos que viven en Venezuela. No ha quedado muy claro, Atahualpa, los amigos televidentes, si con la situación de Venezuela hubo algún flujo de salida de dominicanos de Venezuela o sencillamente se quedaron allá. Hay muchos que tienen negocio. Yo tengo un amigo, digamos, de infancia que hace muchos años se fue a Venezuela, se casó allá. ¿Y cuántos dominicanos hay? Solo que el dominicano, por las medidas de restricción que habían, no viajaba mucho, pues les salía más costoso porque tenían que volar desde un tercer país, lo que agravaba la situación económica. Vamos a ver ahora con esta reapertura cuántos de los de aquí se van, cuántos realmente pueden regresar o hacer negocio, ir y volver, siempre y cuando que la relación Venezuela-Estados Unidos mantenga la tranquilidad que luce tener, porque los propios de Estados Unidos están abriendo la relación de vuelos, de pasajeros y otros tipos de vínculos con los hermanos suramericanos. El domingo pasado, entrando a otro tema, y como vemos que se publica una información en el día de hoy que confirma lo que se nos había dicho el domingo pasado, de que el ex asesor del Poder Ejecutivo en materia de zona franca, Fabio Jorge Puras, nos decían el domingo que él había viajado a Estados Unidos para entregarse a las autoridades del sur de la Florida, donde se lleva un proceso en su contra, supuestamente por acciones de narcotráfico. Y como esa noticia el mismo domingo y ayer lunes, antes de llegar al programa, por supuesto, a las 6:30 de la mañana, a usted le se hace difícil confirmar antes de dar la información, pues no la servimos en el día de ayer porque no teníamos la confirmación a todas pruebas. Pero ya hoy se hace de público conocimiento que el pasado viernes salió de Santiago con destino a Miami Fabio Jorge Puras para entregarse a las autoridades norteamericanas y dar frente al proceso que se le sigue en el estado de la Florida. Quedó bajo custodia de la DEA por el caso que forma parte de un proceso judicial que se conoce en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida. En esa misma investigación hay que recordar que figura también Gaspar Antonio Polanco Virella, quien en el año 2020 se desempeñaba como director de servicios públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero este ya se había entregado a las autoridades norteamericanas en el mes de octubre pasado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala a Jorge Puras y a Polanco Virella como presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde la República Dominicana y Colombia, y se le acusa de introducir, es una cantidad que a partir de ahí da lo mismo que 10, 15, 20, 5 o más kilos de cocaína para el territorio norteamericano.
Se había dado la información en un par de oportunidades que Fabio Jorge había ido a Miami a entregarse, pero nada de eso se pudo concretizar. Pero ahora sí es una información verificada y dada por los organismos internacionales. Así es que esa es la novedad que hay con este caso de Fabio Jorge Puras y sobre el señor Polanco Virella. Así es. En el caso de Jorge Puras, fue asesor en materia de zona franca de la Presidencia de la República, mientras que el apodado El Grande, ¿verdad? Polanco, entonces ese fue regidor, pero también fue escolta del expresidente Hipólito Mejía. Esta situación ha hecho este tipo de personas vinculadas al actual gobierno o al partido de gobierno, pues le ha valido una situación nada cómoda, porque hay un grupo de personas de ese partido y que han funcionado en distintos estamentos, ya sea como legisladores, desde diputados, regidores, personas que se consideran de la confianza del área que dirige el país, por ejemplo, en la Presidencia de la República. Un ex asesor de la Presidencia de la República y todos los demás casos. Obviamente, el partido de gobierno y sobre todo el presidente de la República, cada vez que le preguntan sobre el particular, se toca el tema, dice, bueno, está bien, lo que no hay en este gobierno es impunidad. No hay impunidad. Se desvinculan esas personas y hay que recordar que cuando Estados Unidos pide a una persona en extradición, algunas personas voluntariamente se van, pero recordar que quien autoriza que una persona sea extraditada cuando no dependa de su voluntad, es una prerrogativa en nuestro país exclusiva del presidente de la República. Y el presidente de la República, hasta donde sabemos, no ha hecho objeción en que esas personas vayan a responder por las imputaciones que se le hace desde Estados Unidos. Si se lleva el caso a través de los tribunales, la Suprema Corte de Justicia es la que determina, y a partir de la decisión de la Suprema, la última decisión, la última palabra, como se dice, la tiene justamente el presidente de la República, como tú señalas. Mire, poeta y amables amigos, yo como medio oscuro esto aquí, yo soy yo que estoy apagado. El año, a pesar de que se registran, creo que 2 casos menos que el año pasado, de 2 a 4, porque voy a buscar la cifra aquí, de los muertos por intervención de la policía o militares en la República Dominicana de parte de la población civil, sigue siendo alarmante la cantidad de fallecimientos que se dan por esta situación en nuestro país. Enero finalizó con 19 personas fallecidas a manos de la policía y del ejército. El año pasado fueron 23. Se registra una baja, pero si usted dice 19 personas que fallecieron con intervención de la fuerza letal de la Policía Nacional, en un país como el nuestro, es un número alto. Y si nos vamos a lo que son los accidentes de tránsito en lo que va del año 2026, si seguimos con esa proyección estaremos rompiendo el récord este año, nueva vez con los fallecimientos por accidentes de tráfico en la República Dominicana. Ya van 217 fallecimientos
por accidente de tránsito. Y esto con la novedad de que son datos aportados por el Observatorio del Sistema Nacional de Registro Civil, que es una iniciativa de la Junta Central Electoral para tener mejor control, y que registran esos 217 casos. 19 muertos por acción policial o militar y 217 fallecimientos por acciones de tráfico en la República Dominicana, accidente de tráfico. No son cifras halagüeñas para empezar el año, a pesar de que señalo hay 4 casos menos, pero la idea realmente es que durante todo el tiempo que uno se pasa hablando aquí del tema de los accidentes y de las muertes a manos de la policía o en acción policial, uno espera que haya una mejor proyección en cuanto al año pasado. Sin embargo, no parece ser que va así. Hay una información donde por parte del reporte de criminalidad de la Policía Nacional se habla de que se registraron durante el mes de enero 110 homicidios en todo el país, de los cuales el 17.3% de esos homicidios fueron cometidos por agentes de esa institución. Y los datos muestran que aunque el total de homicidios aumentó ligeramente, los casos atribuidos a la acción de los agentes policiales disminuyó apenas un 1.6%. La inquietud más que todo es, de esas muertes atribuidas a intervenciones policiales, ¿cuántos de esos casos han sido llevados a los tribunales y cuál ha sido el final de cada uno de ellos a partir de ese sometimiento o de las investigaciones que se han hecho con relación a la intervención de la mano policial o militar en los homicidios que se señalan durante el mes de enero recién transcurrido? Adelante, poeta. Bueno, en Estados Unidos, el órgano que está persiguiendo a los alegados irregulares en Estados Unidos desde el punto de vista de la migración, los que no tienen los papeles alegadamente, sobre todo latinos, negros, no importa dónde vengan, muchos de los cuales realmente son norteamericanos, han eliminado, han ultimado a 2 personas y atropellado a unos cuantos. Sin embargo, nosotros, solo en lo que va de año, tenemos 29 víctimas mortales a manos de la policía, solo en lo que va de este año. Y si usted suma los que murieron a manos de la policía en los alegados intercambios de disparos, que uno no niega que en muchos casos hay gente que son buscadas por la justicia y cuando se ven acorralados, como uno dice popularmente, han disparado contra la policía, ha ocurrido y ha habido policías heridos. Pero ¿cuántos fueron los que murieron el año pasado? Sí, en lo que va de año, que lo que va de año es un mes. Hay 29 personas a manos de la policía. Compárese con los 2 que hice, por decirlo en español, como suena esa sigla en español. Han eliminado 2 Estados Unidos y hay medio Estados Unidos, sobre todo el área donde esto se ha llevado a cabo. Quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a que la policía tenga saldos de muerte tan altos. No hay una corrección. El caso de los 5 jóvenes en Santiago de la Barranquita y otros casos más aquí en Santiago y en otras partes del país han vuelto, porque hubo un momento que después de los 5 de los Barranquitas como que no había intercambio, pero los intercambios volvieron. Pero quizás nosotros no tenemos una población todavía con capacidad de reclamar, como sí se está haciendo en Estados Unidos, donde hay
verdaderas manifestaciones contra el abuso de ese departamento de la policía. Bueno, antes de irnos a publicidad en este primer bloque, quiero dar esta información, que es la decisión de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Duarte con relación al caso de la joven fallecida a manos de su hermana, la joven Anelsi Ceballos de Jesús, que murió a manos de Ankelsi Valerio de Jesús en el pasado fin de semana. Bueno, pues la Oficina de Atención de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia, del Distrito Judicial de la provincia de Duarte, decidió colocar una medida de coerción consistente en prisión preventiva y que será cumplida en la cárcel de Salcedo. 3 meses de prisión preventiva se le otorgó o se le cantó, como dice la gente, a Ankelsi Valerio de Jesús, señalada como responsable de la muerte de su hermana menor, Anelsi Ceballos de Jesús. De acuerdo con el expediente judicial, el caso trasciende el hecho violento y expone un entorno familiar marcado por la desintegración parental y la falta de protección a la menor. Se sigue debatiendo el caso de la relación de esta menor de 13 años con un joven mayor de edad desde los 11 años. Todavía no se conoce ninguna reacción de las autoridades con relación a esa situación que se estaba dando y lo que podría ser, de acuerdo a algunos abogados, encaminar acciones también en ese sentido contra el joven pareja de la menor fallecida. Nos vamos a publicidad, poeta. ¿O usted quiere agregar algo sobre ese tema? Y regresamos en el próximo segmento. Así es. Venimos en un momentito. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando
y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Bueno, estamos de regreso en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Adelante, poeta. El doctor Leonel Fernández tiene una rueda de prensa hoy en el Matún a las 10 de la mañana. Es probable que ahí se anuncie el programa que desarrollará en Santiago, a donde tendrá contacto con varias comunidades, y también se nos adelantan informaciones particulares de que algunas figuras importantes entrarían a formar parte del partido Fuerza del Pueblo. Hay que esperar a las 10 de la mañana a ver qué dirá el doctor Leonel Fernández en esa rueda de prensa. Ahora bien, ayer el doctor Leonel Fernández, presidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, dijo que el gobierno, que Luis Abinader, no tiene moral para demandar a la empresa Aerodón por alegados retrasos en lo convenido. Alega el doctor Fernández que el
presidente de la República extendió un contrato sin revisar nada. La empresa Aerodón dijo ayer en varios medios, por varias vías también, a través de su vocero y un documento, de que los trabajos acordados dentro del convenio en el Aeropuerto Internacional de las Américas van avanzando a su ritmo. El presidente del Senado también se refirió también al caso de este acuerdo. Hay que recordar que cuando hay convenio, hay acuerdo del país con órganos internacionales, países cercanos o lejanos, o con órganos que representan niveles de negocio, pues es el Senado el que conoce ese convenio, no la Cámara de Diputados. Y el presidente del Senado plantea el caso de refrenda lo dicho por Abinader de que se irían a una discusión a través de los tribunales, se irían a los tribunales sobre la base de que ellos dicen de que Aerodón no cumplió. También se aclaró ayer que un laudo de ese tipo no se llevaría a cabo en tribunales dominicanos, tampoco en tribunales franceses, país de origen de la compañía que tiene concesionado hace muchos años el Aeropuerto Internacional de las Américas, sino en tribunales que no formen parte de ningún país. En este caso, sería en un tribunal de Estados Unidos particularmente, se entiende o se señaló que serían tribunales del estado y ciudad de Nueva York. Mire, esta decisión del Tribunal Constitucional que voy a compartir con ustedes crea una especie de incertidumbre, diríamos nosotros, por el hecho o por los hechos que hemos conocido aquí en Santiago de los Caballeros. ¿A qué me refiero? El Tribunal Constitucional ha puesto fin a dos modalidades de impedimento de salida que usaban las autoridades dominicanas para impedir que ciudadanos que hubiesen cometido algún delito o hasta por ser investigado por defraudación fiscal, no pudieran salir del país. Eran lo que se conoce como alertas migratorias, que eran interpuestas por la policía o por el Ministerio Público sin una autorización o una decisión judicial. Pero esta decisión del Tribunal Constitucional, contenido en la última sentencia, deja claro que disposiciones de esa naturaleza violan el derecho al libre tránsito, que es un derecho fundamental. En su última decisión, hay que recordar primero que en el año 2022 el Tribunal Constitucional ya había fallado sobre este particular y ahora en su última decisión sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional decidió definitivamente expulsar del ordenamiento jurídico nacional esa disposición que estaba contenida, que está contenida también en el Código Tributario, donde facultaba a la Dirección General de Migración a impedir la salida del país de personas investigadas por presuntas defraudaciones fiscales. La decisión está contenida en la sentencia 1186-25, en la que los magistrados reafirmaron que ningún órgano, entidad o institución pública puede atentar contra el libre tránsito de las personas sin mediación de un tribunal competente. Y asegura que ese artículo, el 53,
atenta contra el principio de la presunción de inocencia, que no sé por qué todavía siguen utilizando el término de presunción, que desapareció desde la Constitución del año 2012 de la República Dominicana, porque se cambió lo de presunción por condición de inocente, que es diferente. O sea, usted presume que esa persona es inocente. La Constitución del año 2000 dice que no, que tiene la condición de inocente hasta que no se dé una sentencia con carácter definitivo. Y digo esto porque en Santiago han ocurrido varios casos de personas que vienen, dominicanos que vienen principalmente de Estados Unidos, cometen una acción principalmente de homicidio o asesinato y han sido detenidos por una alerta migratoria en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Y esto ha logrado que esa persona pues haya sido puesta a disposición de la justicia. Entra ahí lo que es el derecho fundamental que todos debemos defender y la otra parte que es hasta dónde esto dificultaría en un momento determinado las investigaciones sobre un hecho de alguien que llega al país, comete una acción, homicidio, asesinato, y automáticamente tiene el vuelo previsto para ese mismo día, esa misma acción, sustraerse de las autoridades judiciales de la República Dominicana. Ya con el concepto de idea global, o la globalización como se dice, a una persona se le hace difícil permanecer en el exterior, salvo casos excepcionales, por los tratados de extradición que hay entre República Dominicana y la mayoría de los países donde usan como destino los dominicanos o algún ciudadano que comete una acción delincuencial en la República Dominicana. Por eso digo que hay una especie de aprehensión en ese sentido, porque en un país donde el tema judicial trae consigo una especie de mora automática, que es difícil, no como se hace en otros países, que se va a donde un juez a las 11 de la noche y ese juez desde su casa ordena o da una orden para que se haga un proceso de investigación, se detenga, se evite la salida del país. Aquí la burocracia generalmente no acciona tan rápidamente como en otros países. Pero si nos vamos a la protección de los derechos, poeta, pues innegablemente que el Tribunal Constitucional ha actuado más pensando en la protección del derecho de tránsito o de libertad de tránsito que tienen los ciudadanos contemplados en la Constitución de la República, que previendo lo que podría ser un elemento para facilitar la investigación de un caso. Las alertas migratorias, por razones similares, el tribunal condenó la práctica de poner alertas migratorias y sostiene que para coartar el libre tránsito en ocasión de una investigación, el Ministerio Público debe solicitar que un juez competente así lo ordene, quedando vedado a cualquier autoridad atribuirse una competencia no contenida en la Constitución ni en la ley dominicana. No sé qué opinión le merece a usted de este tema, pero ahí entran los dos factores. Primero, lo de la facilidad para investigar a una persona y evitar que huya, y lo otro es la protección del derecho del ciudadano al libre tránsito. Bueno, por otro lado, las autoridades dominicanas, sobre todo las migratorias y la dotación militar que está en la frontera, han estimado que los cadáveres de 6 mujeres que aparecieron en la frontera fueron asesinadas en Haití y lanzadas al río. Algunos cadáveres aparecieron del lado haitiano
y uno o dos del lado dominicano, creando la duda de cuál pudo ser el origen de estas muertes lamentables. Y hasta ahora lo que avanzan las autoridades es que fueron asesinadas en Haití, país que, como todos sabemos, está en una situación de ingobernabilidad, porque ahí el poder lo tienen las pandillas, aunque en los últimos días las pandillas han tenido algunas bajas, no las cabezas principales, pero sí los ayudantes, segundos y otros pandilleros que cayeron por la acción de policías haitianos y de el norteamericano, que tiene una agencia de ex soldados, los llamados mercenarios, que fueron contratados en Haití, y hay unos cuantos militares más de distintos países, esperando también que haya más, pero ese es el tema que tiene la expectativa de que ocurra, y los hechos inmediatos, los últimos que han ocurrido. Pero este caso no. Este caso fueron 6 mujeres asesinadas. El por qué fueron asesinadas, eso está en la niebla todavía. Lo único que se ha podido establecer, de acuerdo a las autoridades dominicanas, es que estas mujeres fueron asesinadas en Haití. Bien, pero bueno, aunque sea así una pincelada, decir que la República Dominicana, representada en la Serie del Caribe por el Escogido, lleva 2 victorias. El último juego, el de ayer, los dominicanos ganaron 5 carreras a 3 a Puerto Rico. Qué bueno cómo va la cosa. Pero algunos medios, como el Listín, han estado preguntando, bueno, ¿y cuál ha sido el dirigente, el manager, como conocemos, que tiene más triunfo en la Serie del Caribe? Y salió a relucir que Félix Fermín es el que tiene más triunfo, con 6 cuando le ha tocado dirigir, o cuando le tocó dirigir a las Águilas en ese certamen que reúne a varios países del Caribe. Félix Fermín tiene varios años que no acciona dentro del béisbol dominicano, creo que se ha quedado en México. Miren, hay una situación que se da generalmente cada año al inicio, y también para el mes cuando se empieza a elaborar el presupuesto y ley de gastos públicos en la República Dominicana, que tiene que ver con las instituciones o las organizaciones sociales y personalidades dominicanas que trabajan en la reinserción y el tratamiento del consumo, la reducción del consumo de sustancias narcóticas, de drogas. Recuerdo que desde hace muchos años, cuando todavía don Leopoldo estaba al frente de los hogares CREA, siempre teníamos esa situación para que se convertía en lucha para tratar de que el Estado dominicano facilitara recursos a estas instituciones que se dedican a tratar a adictos y su reinserción en la sociedad. Para nadie, pienso, es un secreto que estas organizaciones generalmente se sustentan en donaciones de familias que tienen algún miembro que ha sido afectado por el consumo de droga, por actividades que hacen los internos de vez en cuando en las esquinas con la venta de algún tipo de producto, fundas de recogida de basura, hasta dulce y esas cosas, tratando de recaudar fondos para mantener esas organizaciones que se dedican a este tema de la reinserción y el control del consumo narcótico. Lamentablemente la República Dominicana y sobre todo los gobiernos, el ejercicio gubernamental que hemos tenido, no han diseñado una política de Estado realmente para
tratar el tema del consumo de drogas en la República Dominicana ya a partir del momento de que esa persona se constituye en un enfermo. Las distintas modificaciones que se le han hecho a la ley de drogas, que es la 5088, y que establecía un porcentaje de las incautaciones que se hacen por procedimientos de narcóticos, ha llevado a estas organizaciones a una situación crítica, porque esos recursos servían más que bien a su sustentación. Sin embargo, ahí, al irse recortando el ingreso por ese concepto, pues las condiciones se han ido agravando sin que haya una respuesta de las autoridades dominicanas. En un país donde no existen la cantidad necesaria de centros de rehabilitación para adictos, el papel que han estado jugando estas organizaciones han ido supliendo de manera precaria, diríamos nosotros, esa falta de política de reinserción y tratamiento de adictos a sustancias narcóticas. La lucha es todos los años, siempre la respuesta es un mutismo que va más allá de lo que podría ser un agravante para la situación que atraviesan estas organizaciones, y ojalá que en esta oportunidad se pueda encontrar alguna reacción por parte, se pueda realizar alguna reacción por parte de las autoridades dominicanas, porque justamente en ausencia de una política y de instituciones y locales dedicados a esta labor por parte del Estado, mantener estas organizaciones creo que sería lo menos que podría hacer el Estado dominicano. Vemos muchos ejemplos en las calles, aquí el abandono por parte de las autoridades de personas que tienen problemas de adicción, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, que los vemos en las calles durmiendo en la galería. No sé hasta dónde el Estado dominicano va a seguir siendo indiferente ante esa situación que se está dando en nuestro país. Ya las organizaciones de lucha contra el consumo y el tratamiento de personas adictas han elevado su voz de alerta, y parece ser que la situación está sumamente crítica con esas instituciones. Ojalá que venga alguna reacción de parte de las autoridades. Miren, por otro lado, el presidente Donald Trump dice que está cerca un acuerdo con el gobierno de Cuba. Ya había dicho que gracias a las presiones que ellos lo hacen, el gobierno de Cuba está dispuesto a una conversación. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, respondió en su momento que sí, que ellos están dispuestos a entrar a una conversación, pero Cuba mantiene la posición de no aceptar intervenciones, de que pase lo mismo que Venezuela. Luego, Trump reiteró la posibilidad de llegar a un acuerdo, que se ha avanzado mucho en ese acuerdo. Bueno, pues el gobierno de Cuba acaba de decir que no se ha producido, como dejando entrever que lo que ha habido es una intención de que se pueda haber un acuerdo, pero de respeto, pero que no es realmente que no hay ningún acuerdo. Entonces, por un lado, Trump dice que hay un avance en las conversaciones, y por el otro lado, el gobierno de Cuba dice que no hay. Entonces, ¿hay o no hay? Hay que recordar que Estados Unidos tiene como el secretario de Estado, que viene siendo el canciller, aunque los cancilleres son diplomáticos, pero Marco Rubio no es tan diplomático. Tiene un lenguaje amenazador. Pero Marco Rubio es descendiente de cubanos
es del grupo de cubanos que tomó la parte sur de Estados Unidos, la Florida y toda esa zona como área para, bueno, primero acogerse a las condiciones de Estados Unidos cuando salieron de Cuba por efectos de la revolución, y luego han hecho negocios, y la mayoría de ellos son norteamericanos. Se beneficiaron de un apoyo que Estados Unidos le daba con condiciones muy favorables, porque era una guerra psicológica de mira cómo tú vives aquí y mira cómo viven aquellos allá, ¿verdad? Lo cual hizo que se produjera un flujo de cubanos grandes para Miami. Bueno, y en Miami están. Bueno, pero la segunda figura ejecutiva prácticamente de Cuba, de Estados Unidos, perdón, es justamente el secretario de Estado. De acuerdo a cómo uno ve su accionar, va y habla, es el responsable de la política de Estados Unidos fuera. Y ya ustedes saben cuál ha sido la política de Donald Trump con relación a las demás naciones con las que tiene relación, o estas que están bajo su influencia, como nosotros, Cuba, Venezuela y toda prácticamente América. Así es que no sabemos si hay conversaciones o si no hay conversaciones con Cuba. Pero mire, poeta, el caso de la situación que se está viviendo en Cuba va más allá de lo que todos conocimos, por ejemplo, al inicio de la década del 90 y a raíz de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aquello que conocimos como el periodo especial tenía un elemento que no existe ahora con la crisis que se está viviendo en la mayor de las Antillas, y era el que en ese momento tenía Cuba el liderazgo de un Fidel Castro rodeado de una aureola de la revolución exitosa cubana en diferentes áreas como la educación, la salud, el deporte y sobre todo la resistencia ante la presión norteamericana. Ese periodo, que se conoce como periodo especial, llevó a Cuba a tomar una serie de medidas que forzaron a la población cubana a eximirse de muchas cosas. Ahora es un asunto de recursos. Cuba creo que tiene la peor crisis que puede haberse conocido a partir de la llegada del presidente Fidel Castro, y en una posición sumamente debilitada para negociar con los Estados Unidos, a pesar de que ha habido muestras como de China, también de Brasil y sobre todo México, que ha estado cuestionando, la actitud de Estados Unidos, aunque México ha bajado un poco la guardia en defensa, con relación a la defensa de Cuba, pero China sí ha salido y ha ofrecido apoyo material a la isla. El asunto está en que todas estas sanciones al que finalmente perjudica es al pueblo, al ciudadano cubano. Ustedes han visto las imágenes que hemos estado mostrando y cada día salen más imágenes actualizadas. La Habana ahora mismo es un vertedero colectivo, no hay posibilidad de dar con la recogida de los desechos sólidos. Toda la estructura de Cuba se puede decir que está, si no ha colapsado totalmente, está al borde del colapso. No hay combustible. Este fin de semana, de acuerdo a conversaciones que hemos sostenido con amigos que residen todavía en la isla, fue uno de los fines de semana más dramáticos en términos de servicio de energía eléctrica. Los servicios básicos como la salud y el agua también se han deteriorado. La manera, o sea, los servicios de alimentación también han estado sufriendo por parte de la distribución que hace el Estado cubano para garantizar un mínimo a la población. La crisis está golpeando por todos los lados a Cuba y es un momento en que Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, está aprovechando, de acuerdo a sus declaraciones que dio desde su residencia de Mar-a-Lago en Miami,
supuestamente por declaraciones de Trump, como tú señalabas, se están llevando conversaciones con los líderes del gobierno cubano. Elemento que estaba y no están ahora para cohesionar al pueblo cubano, el liderazgo histórico, el liderazgo de la revolución. Prácticamente esa generación ha desaparecido de esa generación, quizás queda, o sin quizás, queda Raúl Castro y algunos que otros militares que todavía tienen el respeto de la población, pero hay evidentemente una situación que se está dando de acogotamiento, de agotamiento también de la población cubana con toda esta presión que ha estado incrementando el gobierno de los Estados Unidos. Una situación penosa ver a la mayor de las Antillas y el país que en un momento fue ejemplo de desarrollo, de crecimiento económico y que también llegó a crear una expectativa a nivel de toda esta parte del continente americano con el triunfo de la Revolución Cubana. Todo eso se ha ido a pique. El bloqueo, por un lado, que algunos dicen que no ha sido la base fundamental de la situación que ha estado atravesando Cuba, la resistencia del pueblo cubano frente a estas presiones de Estados Unidos, pero evidentemente que el modelo llevado hasta ahora en Cuba ya está agotado. Muy difícil, decíamos en días pasados que en los años 90 todavía uno decía, bueno, si Cuba se abre con la cantidad, o sea, la formación, los recursos humanos que había formado y estaba formando Cuba, probablemente iba a ser nuestro gran competidor en el área del turismo, pero ya Cuba ahora mismo no representa ninguna amenaza en ninguno de los aspectos que podría competir con República Dominicana, para poner el caso, porque la situación se ha deteriorado en torno del servicio. Ahora mismo, uno de los principales elementos que sostenía la economía cubana era, aparte de la entrega de petróleo, de combustible por parte de sus aliados como Venezuela y Rusia, que ayudaban un poco al gobierno cubano, era el ingreso por divisa, el ingreso en divisa por turismo. Y el turismo se ha ido al suelo también en Cuba por la misma situación energética, la falta de servicios, la falta de transporte y todas las dificultades que está enfrentando ese pueblo. Lamentablemente vemos cómo todo esto ha ido llevando al pueblo cubano a un estado prácticamente de indefensión y de agotamiento, aparte de la desesperación. Así es. Bueno, supongamos que Cuba se abre. ¿Qué va a lograr? Si Cuba se abre y diversos países establecen relaciones, algunos de los que, siguiendo Estados Unidos, pues no tienen relaciones con Cuba. Yo lo que visualizo, Atahualpa y los amigos televidentes, es que ahí habrá una estampida de cubanos. ¿Por qué? Hay una cantidad de gente que nació dentro de la revolución que ya son envejecientes. Y los jóvenes han oído hablar tanto de fuera y además hay unos youtubers, como le llaman ahora, al que con cuentas de YouTube, pues hacen reportes de Cuba y cosas, pero muchos de ellos han salido de Cuba. Y ahora lo que hacen ellos es el reporte de cómo se vive en otros países. Cuando llegan a un supermercado, por ejemplo, dominicano, por decir el caso nuestro, es la admiración, es decir, que es increíble. Gente que todavía en Cuba tienen cuotas principalmente. ¿Cuántas de esa gente se quedarían en Cuba a ayudar al desarrollo de Cuba? Que yo no sé qué tiempo le tomaría, porque, por ejemplo, en términos turísticos, nosotros nos fuimos lejísimos. Estamos liderando el Caribe con una inversión increíble. ¿Cuántos inversores hay en el mundo esperando que Cuba se abra para ir a invertir allá? ¿Quiénes serán su público?
habrá un público de curiosidad, de gente que iría a Cuba a ver qué tan destruida está, cómo era Cuba, pero no parece que eso es un volumen alto de visitantes, por el hecho de que el visitante va a buscar al sitio donde va lo que no tiene en su país, la historia, los elementos, los monumentos. En el caso nuestro ofrecemos playa, sol, la amabilidad del dominicano, pero el cubano no tiene una infraestructura salvo un grupito de hoteles manejado principalmente por españoles que puede ofrecer mucho. Me dirán, bueno, pero las playas de Cuba están ahí, no se han ido. Pero es que el turismo no es solo que las playas estén ahí, es que tiene que haber una inversión y gente interesada y vender ese destino turístico que no niego que en un futuro pueda tener algo que ofrecer desde el punto de vista organizativo y de tours turísticos. Pero en lo inmediato no parece tener gran cosa. China y Rusia reiteraron recientemente su respaldo a Cuba, el derecho de Cuba a la autodeterminación, a hacer negocios con ellos particularmente, pero bueno, aparte de la modernización del tranvía que va de un extremo a otro de Cuba, modernización hasta cierto punto, es poco lo que los chinos han hecho y lo que han hecho los rusos por el hecho de que el cubano no tiene capacidad de compra. Y al no tener capacidad de compra, lo que está subsistiendo, lo que quiere es comida, principalmente. Así es que no le veo un futuro a Cuba, más allá del mediano plazo. En el caso de que Cuba decida abrirse al mundo, como lo hizo Rusia, que fue el primer país que hizo una revolución. China, que dice ser comunista, pero que todo su crecimiento es capitalista, aunque tiene una forma de organización de su país, donde el Partido Comunista toma las grandes decisiones, pero a la hora de las ejecuciones, ya el chino de hoy no es aquel chinito de ayer, imagínate, y con esto termino. China tiene cada año 1.2 millones de nuevos ingenieros, porque China ha recortado aquellas profesiones que no propendan al desarrollo de China como debe ser. Eso no quiere decir que no hayan estudiantes de economía, que no hayan estudiantes de medicina, porque hacen falta y cosas, pero China está apostando al talento de los que pueden manejar, crear y desarrollar aún más las tecnologías que ha estado exhibiendo China como país que en este momento está a la punta de la economía mundial. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta mañana boreal del martes 3 de febrero del año 2026. Por favor, quédese con nosotros que regresamos en un minuto. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Detrás de cada logro
hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años, hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Miren, señores, en un trabajo que publica Pablo García en el día de hoy en el periódico Diario Libre,
sale a relucir algo que debe llamar la atención de las autoridades, pero más de las autoridades, de las comunidades, que son las más afectadas. Y el trabajo da cuenta de que el 92% de las alcaldías del país no cumple con el presupuesto participativo, una herramienta que permite a los comunitarios dar seguimiento y demandar de las alcaldías la implementación o la construcción de obras que son de interés de las distintas comunidades. En el país hay 158 municipios y de esos 158 municipios, solo 13 de 158 le dieron fiel cumplimiento a lo que es el presupuesto participativo. De acuerdo a estos datos que fueron facilitados por la Liga Municipal Dominicana, ni las alcaldías del Gran Santo Domingo ni la de Santiago cumplieron a cabalidad con todos los indicadores de esta herramienta, siendo la alcaldía de Pedro Brán la peor de todas, según se evidencia en el sistema de monitoreo de la administración pública aplicado a los gobiernos locales y que se conoce como el SISMAP municipal. Hay una descripción de todos los municipios como Bánica, Mella, Luperón, Licey al Medio, Baní, Villa González, Los Ríos, Jamao al Norte, Sánchez, El Cercado, San Francisco de Macorís, Partido y Cayetano Hermosén, que fueron las únicas demarcaciones cuyas alcaldías presentaron evidencias completas y validadas del presupuesto participativo municipal, asegurando la transparencia y la correcta ejecución en ese sentido. Después, fuera de esos 13 ayuntamientos, ninguno cumplió con el presupuesto participativo. Ustedes recordarán que recientemente, el año pasado, se hizo una modificación para dar ciertas libertades a los alcaldes en torno a la distribución de porcentaje en el presupuesto municipal, unificando lo que es la inversión de obras de capital con el tema de los gastos de operación o la operatividad de los ayuntamientos. Algo importante, ni la modificación que se le hizo a la ley 17607, ni la reformada ley 7525 establecen sanciones penales. Puede venir un llamado de atención, un llamado de reclamo, puede venir también una observación de la Cámara de Cuentas o la misma Contraloría General de la República, pero no hay una sanción para ningún alcalde que violente el porcentaje que debe constituir dentro del presupuesto municipal para ese presupuesto participativo, que es el programa de obras que se elabora en coordinación con las juntas de vecinos, las organizaciones del municipio, que generalmente lo que demandan son clubes sociales, que demandan iglesias, se demandan el tratamiento de cañadas, inclusive obras de mitigación de correntías de aguas y todo eso, pero aparentemente los alcaldes han entendido que esta violación no lleva ninguna penalidad, no es, lo más que puede haber es una denuncia de que no cumplieron con el presupuesto participativo y no pasa nada. De 158 municipios, el 92% no cumplió durante el año 2025 con esta herramienta de participación de los comunitarios en los gobiernos locales. ¿Qué tal, poeta? Bueno, Atahualpa y los amigos televidentes, si nos dan un examen sobre la materia institucionalidad, ¿en qué lugar quedamos? Con los demás alumnos de la zona, donde está Costa Rica, nos quemamos.
pasen por un periodo especial. ¿Cuál sería la nota de nosotros en institucionalidad? A partir de esas informaciones, ¿verdad? Parece ser que nosotros tenemos muy poco sentido del mantenimiento de la institucionalidad, salvo excepciones, salvo excepciones. Por ejemplo, si tú miras el accionar del Archivo General de la Nación, sacamos no 100, ahí sacamos 120, ¿verdad? Y habrán instituciones así que tienen un desempeño de acuerdo a la naturaleza y a las leyes que rigen el accionar, que funcionan bien. Pero uno se pone a hacer el ejercicio porque los ayuntamientos son los gobiernos municipales y de los distritos municipales, que son divisiones de las provincias. Óigame, y si tenemos tan baja actitud hacia las reglas, hacia el cumplimiento, hacia lo que tienen que tener, la verdad es que estamos lejos de la institucionalidad, en términos esenciales. Y entonces eso limita la aspiración que entendemos legítima de los ayuntamientos de que se le asigne más dinero de acuerdo a lo que la Constitución sugiere, pero que en la práctica no ocurre. Por otro lado, ya en otro tema, mira, un caso sorprendente. El 911 de la zona metropolitana de la capital tuvo una emergencia esta madrugada. Hubo un incendio en la sede de esa parte del Distrito Nacional de las instalaciones del 911 por un incendio. Hay 6 empleados heridos. No hay cosa más allá, pero esa oficina, la que tiene que ver con la sede del Distrito Nacional, está sin funcionar en este momento. ¿Qué te parece? Un centro para atender emergencias en este momento tiene una emergencia. No es la primera vez que la República Dominicana tiene situaciones así. Ustedes recuerdan que el local del CODIA prácticamente colapsó en la capital, ¿verdad? Y que hay muchos años atrás, es verdad que no era todo un establecimiento, en Salcedo se quemó el cuerpo de bomberos. Miren, tenemos que ir al café con leche y despedir mañana Boreal, pero voy a dejar de tarea para el café con leche 2 cosas. Número 1, las recaudaciones hasta el cierre del mes de enero, cuando concluyó el periodo normal para la renovación del impuesto para transitar, como la gente lo conoce, la renovación de la placa, la renovación de la matrícula, que es un impuesto para transitar. Y segundo, la pregunta, y se la dejo al poeta Ortiz, viendo el triunfo de la señora Laura Fernández en los pasados comicios del fin de semana en Costa Rica, que Costa Rica tiene la particularidad de que si la ventaja entre el puntero y el que le sigue es 10 o mayor de 10 puntos porcentuales, no hay que ir a una segunda vuelta. Y ella ganó con una diferencia, o sea, lo que se proyecta hasta el día de ayer era que la diferencia iba a ser superior a 10 puntos porcentuales. Pero con la victoria de una joven de apenas 38 años, poeta, tiene la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Y toda esta ola que se ha generado en los últimos, yo diría que en los últimos 15 años, donde mujeres han retomado el bastión que comenzó quizás con Evita Perón en Argentina, cuando sustituyó al general Perón, y siguió con Bachelet en Chile, ahora con Claudia en México y otras tantas. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que lo que se conoce como la ola rosa, no se ha dado esa oportunidad a una mujer gobernante en nuestro país.
Despedimos mañana Boreal y venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.